Nel nome del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentados. Este año también son los 150 años de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. De una vez yo le pido perdón, porque soy italiano y voy mortificando su bonita lengua española, pero téngame compasión. El tema son los dogmas marianos, pero el enfoque que le voy a dar es el tentativo de rebajar los dogmas marianos. Uno sabe que en la historia de la Iglesia las herejías fueron la causa de las definiciones de los dogmas marianos, de las grandezas de la Virgen. Tiene un diseño providencial en esto. Pero para entender, yo le voy a dar ya la idea del tema, todo el amor a la Virgen y todo el odio que le tienen a la Virgen. El problema es que uno debe entender la existencia de Dios y la existencia también del enemigo, del demonio. Porque si no, el hombre moderno, el hombre de hoy, es hijo del materialismo, somos medio televisionados. Y entonces, ¿qué entiende de la religión el hombre moderno? Primero se debe afirmar que con la fe y la razón se alcanza la existencia de Dios. Segundo, que el fin por el cual usted está en esta tierra no es ganar dinero, hacer casas, diversión, no, todo esto lo va a dejar. Usted está aquí solamente para conocer que existe la causa de todas las criaturas, de la belleza, conocerlo, amarlo, y a la muerte, hasta los ateos tienen que morir, irse con Dios. Esto es el fin del hombre. Entonces, para comprender todo el amor y todo el odio que uno puede tener a la Virgen, uno debe entender este fundamento. Dios existe el enemigo de Dios. Dios se ha hecho hombre hace 2000 años y ha fundado su iglesia, l'única, exclusiva, l'única divina. Ahora que con el ecumenismo quieren meter de alguna manera una igualdad entre sociedades fundadas por el hereje Lutero, por los budistas, por los maometanos. ¿Qué igualdad puede existir entre la Iglesia Católica divina que nuestro Señor ha traído del cielo en esta tierra, con cosas hechas por hombres, por no decir peor? San Agustín dice, las falsas religiones las ha inventado el demonio porque la gente no conozca la verdadera. No se extrañen. Entonces, con este fundamento, Dios se ha hecho hombre, ha fundado solamente la Santa Iglesia Romana. Entonces entramos en el tema. La historia es una manifestación de amor increíble a la Virgen y una manifestación de odio increíble a la Virgen. ¿Cuál es el fundamento del amor a la Virgen? Lo vamos a ver en un ratito. Es el amor que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo le tiene. ¿Y cuál es el fundamento del odio a la Virgen? Es que la Trinidad prefirió a la Virgen a Lucifer. Entonces, no sería. Yo digo no a Dios. Y se transformó de ángel en demonio. ¿Cuánto es grande el amor que le tiene la Trinidad a la Virgen? No se puede decir. Intentamos acercarnos. San Tomás de Aquino, la máxima autoridad de la teología, dice, por ser madre de Dios, ha adquirido una cierta dignidad
dignidad infinita. Si tiene una dignidad infinita, nosotros seres finitos no vamos a poder abarcar estas grandezas de María. Pero en fin, acercémonos. Entonces, Jesucristo la exalta como su madre. La Iglesia Católica Romana, obra de Cristo, imita a Jesucristo, exalta a la Virgen. Y vamos a ver que tiene un fenómeno histórico que se llama Revolución Mundial Anticristiana, a la cual el demonio comunica su odio. Usted verá el signo que ellos van a aborrecer a la Virgen. Pero si existe una revolución mundial anticristiana, existe una contrarrevolución, toda la lucha de los buenos para defender al orden cristiano. Y vamos a ver el signo de esta contrarrevolución, la devoción, el amor a la Madre de Dios. ¿Y cómo terminará esto, Padre? ¿Cuál será el final? Ya está dicho. A Fátima, 1917, menos de 100 años. La Virgen aparece, reconocida la aparición por la Iglesia, y termina diciendo, al final el corazón inmaculado triunfará. Al final, ¿qué va a pasar antes? Bueno, prepárense. En esta tierra de cristeros, hace unos años esta tierra fue mojada por la sangre de los católicos que luchaban contra quien quería imponer un sistema ateo a esta patria mexicana. ¿Cómo supieron bien los cristeros? Cuánto es fuerte el enemigo, cuánto odio tiene el enemigo a la Trinidad, a nuestro Señor, a la Virgen, a la civilización cristiana. Y están aquí con nosotros los cristeros, nos están mirando desde el cielo y nos dicen, ánimo, ahora le toca a ustedes. Bueno, vamos a intentar con la ayuda de la Virgen. Y el amor a la Virgen es también el signo de pertenecer al plano de amor de Dios. ¿Cómo usted sabe si es de Dios? Si existe una pregunta inquietante, ¿soy de Dios o me agarra el diablo? Los signos del amor de Dios, que uno pertenece al plano del amor de Dios, es justamente la devoción a la Virgen. Y por lo contrario, una característica de lo que pertenecen al cuerpo místico del demonio, esto es este aborrecimiento a la Virgen. Entonces empezamos para ver lo peor. ¿Por qué el odio a la Virgen? Algunos teólogos explican la rebelión de Lucifer diciendo que la Santísima Trinidad, y recuérdase que antes de la historia existe solamente la Santísima Trinidad, que vive, porque Dios está en el eterno presente, nella pacífica posesión de su felicidad. Pero, como la revelación, San Juan en una carta nos dice, Deus caritas est, Dios es amor. Y Santo Agustín hace el comentario y dice, el amor quiere derramarse. Entonces dice, ¿por qué Dios es amor? Nosotros existimos. Esta pregunta, ¿por qué existo? Desde niñitos nos llevamos, ¿por qué existo? Pia Deus caritas est, porque Dios es amor. El bien quiere derramarse. A un momento misterioso de su divina existencia, la Santísima Trinidad quiso crear afuera de sí seres inteligentes y libres que mereciéndolo puedan un día llegar a una felicidad. A una felicidad. Mira usted las criaturas. Si las criaturas son bonitas, la causa, el creador, ¿cómo será? Mira usted la capacidad que tiene la criatura de hacernos gozar de la mañana a la noche. Uno se despierta en un colchón, qué maravilla. El desayuno, qué maravilla. La capacidad. ¿De quién ha hecho esto? Para ti, Dios para ti. Tú tienes una vida para comprender. Entonces, ¿a qué felicidad nos ha destinado? Estos son solamente en esta vida aperitivos. Y nuestro Señor en el Evangelio, cuando habla del cielo, habla de banquete eterno, bodas eternas, que nosotros la imaginamos a una manera demasiado humana de todo modo. Será algo de trascendente, pero la capacidad que tiene la criatura de hacernos gozar nos da la idea de la capacidad que va a tener la Trinidad de hacernos gozar por la eternidad. Entonces quiso Dios crear, y creó primero los ángeles, estas inteligencias superiores a nosotros. Y dicen estos teólogos que
la Trinidad reveló a los ángeles que iba a crear a seres inferiores a los ángeles, a los hombres, y que estos hombres iban a hacer un pecado tan grave que Dios, para salvarlos, iba a tomar una naturaleza creada. Entonces, imagínese usted, Lucifer, el más perfecto de los ángeles, el más bonito de los ángeles, aquel que amaba a Dios más que todos. Escucha que Dios va a tomar una naturaleza creada, pero es inteligente y libre, terrible libertad. ¿Y qué hace Lucifer? Se mira a sí mismo. Dios va a tomar una naturaleza creada, yo soy el más perfecto. Conclusión. Y cuando Dios revela que no solamente no va a tomar una naturaleza angélica, sino inferior a los ángeles, y además en una mujer, entonces Lucifer dice, en serio, yo digo no a Dios. Fue la primera vez que un ser libre, creado en el plano de amor de Dios, dice no al amor de Dios, al plano de amor de Dios. Entonces se imagina usted, cuando Lucifer se dio cuenta que la Trinidad había preferido a la Virgen a él, el odio que le tiene, el rechazo que le tiene a la Virgen. Y la historia parece exactamente el campo de batalla en el cual estas dos banderas, se pueden llamar así, de un lado el deseo, el plano de amor de la Trinidad de exaltar a la Virgen, y lo va a hacer, y vamos a vencer. Y del otro lado, la lucha contra esta exaltación, el tentativo de rebajar, disminuir, despreciar a la preferida de la Santísima Trinidad, a la llena de gracia. Esta es la razón profunda del odio a la Virgen que existe en la historia. Es un signo típico de todo lo que son enemigos de Dios, de odiar a la Virgen, disminuirla, minimizarla. El problema es que también ahora en la Iglesia tiene el tentativo modernista de meter este espíritu protestante de disminución a la Virgen. Entonces, cristeros, ánimo, preparámonos los próximos años a esta dicha grandísima de defender los dogmas de la Santísima Virgen. Y lo repito, San Luis Grignon de Montfort, otros grandes doctores, dice que es un signo típico de pertenecer al cuerpo místico del demonio, disminuir, minimizar, despreciar a la Virgen. Ahora, el asunto es, pero, ¿cómo va a pasar esto en la Iglesia? Usted sabe que tiene el modernismo, y están creando comisiones mixtas, católicas y protestantes, que tratan de cambiar la teología. Y la comisión que se ocupó de cambiar la doctrina de la Virgen se llama la comisión de Dombes, en Francia, cerca de Lyon. Trabajó 6 años, casi 50 teólogos, mitad católicos y mitad protestantes, por tratar de sacar una doctrina que fuera una línea media entre protestantismo y catolicismo. Entonces nosotros vamos a tratar de luchar contra estos. Para entender mejor esta revolución antimariana, tenemos que comprender que efectivamente tiene el modernismo. El último gran Papa Santo, San Pío X, hizo una encíclica, la Pascendi, diciendo, atención, se está infiltrando en los seminarios, tenemos que luchar contra esta infiltración. Usted aquí en América Latina se han dado cuenta con la teología de la liberación, hasta dónde puede llegar la infiltración de los errores en la Iglesia. Pero para entender esta batalla se debe saber que existe esta revolución mundial anticristiana. Es el Papa Pío XII, el 12 de octubre de 1952, que con pocas palabras nos da un cuadro histórico de los últimos 6 siglos de la cristiandad. Y dice, en el curso de estos últimos siglos se ha intentado la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Quisieron la naturaleza sin la gracia. ¿Quién fueron? Los humanistas. La razón sin la fe, la libertad sin la autoridad, algunas veces también la autoridad sin la libertad. Este enemigo, dice el Papa,
se ha hecho cada vez más concreto, con una audacia que no nos deja sorprendidos. Cristo sí y la Iglesia no. ¿Quién fueron? Los protestantes. Los protestantes admiten a Cristo, pero no la Iglesia católica. Después, Dios sí, Cristo no, dice el Papa. ¿Quién? Los liberales, deístas, dicen eventualmente Dios. La masonería dice el grande arquitecto del universo, pero Cristo no. E en fin, el grito impio, Dios ha muerto. ¿Quién? El ateísmo marxista. Y dice el Papa, y aquí el tentativo de edificar la estructura del mundo, el mundialismo de hoy, sobre unos cimientos que nosotros, sin ninguna, estoy traduciendo, sin ninguna debilidad, señalamos con el dedo como los principales responsables de la amenaza que pesa sobre la humanidad, una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. El Papa Pío XII. Entonces nos dice, existe la revolución. Y esta característica entonces de la revolución empezó con la revolución humanista, después que engendra la protestante. Usted tiene en la edición de la BAC, la historia de la Iglesia, un capítulo muy grande de Viloslada, donde habla de las raíces humanistas del protestantismo. El mismo protestantismo engendra la revolución liberal. También ahí usted tiene el libro de Max Weber, Ética protestante y capitalismo liberal. Pero el mismo liberalismo con el igualitarismo engendra el igualitarismo económico, el comunismo. Entonces se ve que es un fenómeno histórico encadenado. ¿Y cómo se imagina usted que estos grandes bloques en los cuales se encuentra el mundo, la sociedad de hoy, el liberalismo, el marxismo, no intenten meterse en la Iglesia? Por supuesto, crear el interior de la Iglesia corrientes a favor a ellos, católicos liberales y católicos comunistas, la teología de liberación. Entonces nos debe extrañar a usted de saber que tenemos esta lucha. Vamos en los próximos años a tener, bien, si usted examina la revolución humanista, ellos exaltaban la naturaleza y disminuían el valor de la gracia. Todavía eran católicos, no llegan a la herejía como Lutero, pero ya cambian la mentalidad. Entonces imagínense el desprecio a la llena de gracia. Se burlaban de las devociones, se burlaban del culto, los humanistas, diciéndose todavía católicos. Esto engendra la revolución protestante, y no le digo las blasfemias que Lutero echa contra la Santísima Virgen. Dice solamente que por él se debía quitar todo el culto a la Virgen. Recuérdese usted que Lutero, ¿quién sabe usted cómo murió Lutero? Murió suicida, se colgó, imagínese usted, fundador de la religión protestante, se colgó. Y estos quieren hacer el comunismo como una religión, el fundador de la cual se suicidó. Lutero murió suicida. Y la revolución protestante fue condenada por la Iglesia con el Concilio de Trento. Entonces intentaron meterse de nuevo a estas doctrinas con los jansenistas, fundados por jansenios. Y también los jansenistas estaban en contra de la devoción a la Virgen. La Iglesia Católica condena el jansenismo con muchas encíclicas, con mucha fuerza, porque era una herejía muy fea. Entonces eso renacen al interior de la Iglesia con los católicos liberales del siglo pasado, la Mené. Y de nuevo la Iglesia ahí, católica, defendiendo la verdad, y entonces de nuevo se remetieron a la Iglesia con el modernismo. Y fue el gran Papa San Pío X que intentó acabar con esta infiltración de ideas modernas, liberales y marxistas al interior de la Iglesia. Pero esto se está haciendo. Ha muerto San Pío X, entró en los seminarios, es una batalla al interior de la Iglesia. ¿Por qué existe la teología de liberación? ¿Por qué tiene sacerdotes, obispos que se dejan llevar? Porque tiene la infiltración de ideas liberales y marxistas en la Iglesia. Y producen esta idea del ecumenismo, esta idea de una unificación mundial. Ahora, tenemos que recordar la diferencia entre la fraternidad masónica y la fraternidad católica. ¿Por qué nosotros católicos somos hermanos? Porque tenemos la misma doctrina, el mismo credo, del Alaska a la Sicilia, del Japón a México. La verdadera unidad es espiritual, doctrinal. Yo no lo conocía a usted, pero si usted es católico es mi hermano. Y profundamente hermano, más que mi hermano de sangre. Porque somos unidos por lo máximo que se puede unir, la fraternidad. La fraternidad masónica, por lo contrario,
nella logia masónica se llaman hermanos teniendo diversas doctrinas. Tiene católicos, maometanos, judíos, protestantes, y se llaman hermanos. Esta no es una fraternidad, es un sincretismo. Y bien, el liberalismo está intentando meter en la iglesia este espíritu de fraternidad teniendo diversas doctrinas. No, nosotros conocemos solamente la fraternidad católica, la que por 2000 años han enseñado los papas. Entonces, por esto que quieren hacer este ecumenismo con los protestantes, para unirse, pero no es la conversión. Ya no buscan la conversión de los protestantes, ni de todos los papas, todos los obispos, todos los misioneros. Iban a buscar a las almas para convertirlas, porque Jesucristo ha dicho, después de la resurrección, id usted a enseñar a todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Es un mandamiento de conquistar. Nuestro Señor, ¿qué quiere que le diga? Es imperialista, ¿sí? La Iglesia Católica es imperialista, sí, pero también los otros, son imperialistas los protestantes, son imperialistas los liberales, son imperialistas los marxistas, son imperialistas los islámicos, y nosotros no debemos ser imperialistas, también nosotros. Omnia instaurare in Cristo, decía el Santo Papa X, todo restaurar en Cristo. Entonces están haciendo estas comisiones mixtas de teólogos medio católico, metà católico y metà protestante, por cambiar la doctrina. Y quieren cambiar la filosofía, se llama la revolución antifilosófica, negando el valor universal de la filosofía griega. Quieren cambiar la liturgia, se llama la revolución antilitúrgica, una misa, una liturgia que vaya bien por los protestantes, ahora están haciendo liturgia con los judíos, buscan hacer cultos mixtos. Con los protestantes también hicieron el acuerdo sobre la justificación, y ahí los papas del Concilio de Trento se están dando la vuelta en la tumba, porque se sometieron los teólogos católicos a la doctrina protestante de la salvación solamente por la fe y por la gracia. Y el Concilio de Trento condenó esto y dijo, no, también el hombre con su disposición puede disponerse a la gracia. Los protestantes lo niegan. Y la revolución antieclesiástica, están tratando de decir que existe una iglesia más grande que la Iglesia Católica Romana. No, señores, no existe una iglesia más grande de la iglesia divina que nuestro Señor ha traído del cielo en la tierra. Quieren hacer una iglesia universal. Esto no es la Iglesia Católica. Hasta se atacan al primato del Papa, porque los protestantes no quieren el papado, no quieren afirmar el papado. Entonces empiezan diciendo que sí, que puede ser un presidente. ¿Qué presidente? Nosotros tenemos los romanos pontífices. Y la revolución sigue también contra el espíritu romano. No quieren la iglesia romana. ¿Cómo la odian la iglesia romana? Exaltan a Jerusalén. Están hablando de Jerusalén como el centro unificante de lo espíritu, el centro espiritual del... No, ¿qué Jerusalén? Roma. Roma. La revolución antirromana. Están tratando de meter este igualitarismo, esta democracia en la iglesia, claro, el liberalismo es democrático, quitando la estructura jerárquica y monárquica de la Chiesa. Jesucristo ha instituido la iglesia jerárquica en los obispos y monárquica en el Papa. No, padre, pero hoy la democracia, entonces, y quieren hacer comisiones, conferencias episcopales, sínodos, por democratizar. No, señor, cuidado. También contra la realeza social de Cristo, que es un dogma de fe definido por el Papa Pío XI, un año antes que empezara la persecución de los cristeros, 1925, en Encíclica Quas Primas, diciendo, es un dogma de fe que la sociedad, el Estado debe reconocer a Cristo como su Dios. Los liberales no quieren esto, porque ellos quieren la separación del Estado de la Iglesia. Entonces, echan en 1925, permíteme que le diga esto, como que la providencia quiso que esta encíclica fuera mojada de sangre, bautizada en y fueron los mexicanos que ofrecieron su sangre porque empezó una terrible persecución, calles aquí en México. Entonces se levantaron, este pueblo mexicano se levantó a defender a su fe, a su Dios, y murieron gritando, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Así la encíclica de la realeza social de Cristo fue mojada con la sangre de estos cristianos. Y
sigue la rivoluzione liberal tratando de laicizar. En Italia, yo soy italiano, en este momento, ¿qué pasa? Tiene la invasión islámica. Entonces los liberales aprovechan de la presencia de un niño islámico en la escuela para decir, tenemos que quitar la cruz de las clases. Imagínese usted, la laicidad de la escuela, la laicidad del Estado. Esta es la batalla. Niegan la realeza social de Cristo. Entonces, esta especie de pacifismo que están metiendo en la iglesia, se avergüenzan del pasado, piden perdón, se arrepienten. ¿Cómo es posible arrepentirse de los papas de antes? Arrepiéntese usted de sus pecados. Como yo soy un gran pecador, me arrepiento de mis pecados. Pero ¿cómo avergonzarse del magisterio de los romanos? Nunca. Al contrario, con orgullo, con grandeza de ánimo, vamos a defender el magisterio de los papas. Empieza, entonces el liberalismo trata de meter en la iglesia los principios masónicos de libertad, igualdad, fraternidad, con la libertad religiosa, con la coloquialidad, con el ecumenismo, etc. De paso, permíteme que le haga una paréntesis, el Congreso habla también de la Eucaristía. Y bien, quieren utilizar hasta la Eucaristía por el ecumenismo. Usted va a ver los próximos años, los modernistas van a intentar meter en la iglesia esta idea que quien recibe la Eucaristía recibe el cuerpo de Cristo. Pero si uno recibe el cuerpo de Cristo, pertenece a Cristo, entonces a su iglesia. Usted ya ve la conclusión. Si los ortodoxos tienen Eucaristía válida, pertenecemos al mismo cuerpo. Prepárense para los próximos años, usted va a ver salir esta herejía utilizando la Eucaristía. Y nosotros, frente a este error, seguimos entonces con la exposición. Estamos viendo los dogmas marianos y cómo las herejías provocan las definiciones de la Santa Iglesia que en la historia va descubriendo las grandezas de la Virgen. A este propósito, repito, la historia es una demostración de amor a la Virgen y también, como se dice de Jesucristo, que es la piedra de choque, se muestra el corazón de los hombres, también aquellos que están en contra de Cristo y de la Virgen. Volvemos a recordar que la razón más grande de la exaltación de la Virgen, el haber sido escogida, preferida por la Santísima Trinidad. Te recuerdo lo que dice Santo Tomás de Aquino, que por ser Madre de Dios alcanzó una cierta infinita dignidad. Y no es solamente San Tomás de Aquino, sino todos los doctores. San Juan Damasceno la llama la salvadora, si se dice así en castellano, del mundo. Y San Alfonso dice, ¿cómo es posible que se pueda decir esto? Santo Alfonso lo confirma y dice, sí, porque ella ha consentido a la encarnación y nos ha procurado la salvación. Entonces, los padres de la Iglesia no tienen miedo a utilizar palabras para engrandecer, para mostrar todo el amor que le tienen a la Santísima Virgen. Y San Agustín la llama la Madre de la Salvación. Y dice, como por una mujer vino la muerte, así, por medio de una mujer, tenía que venir la vida. San Bernardo dice lo mismo, un hombre y una mujer nos han heridos, así era necesario que un hombre y una mujer obraran la restauración. San Ireneo repite, el género humano ha sido condenado a muerte por una virgen. Era necesario que fuera salvado también por una virgen. San Anselmo la llama la Madre de la Salvación, San Efrem, salud del mundo. Entonces usted ve todo lo que son de Dios, todo lo que pertenecen al cuerpo místico de Cristo, como ensalzan a la Santísima Virgen. Y por lo contrario, todo lo que son contra, la tratan de rebajar, disminuir, despreciar. En otras, uno se podría preguntar con un poco de escrúpulo, pero padre, ¿no sería que yo estoy exagerando a honrar a la Virgen, a amar a la Virgen, a tenerle confianza? Entonces San Alfonso dice, mira usted, el ejemplo que nos da la Santísima Trinidad,
El padre exageró a tener confianza a la Virgen porque le confió el niño más importante de la historia. Entonces tú no vas a poder exagerar, porque si Dios es un ser infinitamente superior y amoroso, nosotros somos seres infinitamente inferiores y fríos. Entonces, no tener miedo que tu exageración a confiar en la Virgen será siempre inferior a lo que le debes. La segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor. Pero Padre, posiblemente yo estoy exagerando a honrar a la Virgen. No tenerle miedo. Nuestro Señor, la segunda persona de la Trinidad, ha exagerado, entre comillas, el primero honrándola como madre. Entonces tú no vas a poder exagerar. Pero Padre, ¿sabe qué? Yo tengo miedo que exagero a amar a la Virgen. No tenerle miedo. La tercera persona de la Santísima Trinidad ha exagerado primero tomándola como una esposa, amándola como una esposa. Entonces tú no vas a poder exagerar. Usted ve todo esto fundamento del amor a la Virgen que se debe manifestar en la historia. Y repito, por esto los padres de la Iglesia, repito de nuevo esta tesis de Santo Tomás, por ser Madre de Dios alcanzó una cierta infinidad. Otros santos como San Alberto dice, ser Madre de Dios es la dignidad más grande que existe después de Dios. San Bernardino da Siena dice, doctor de la Iglesia, por ser Madre de Dios ha sido levantada a una cierta igualdad con las tres divinas personas. Doctor de la Iglesia, reconocido por la Iglesia. San Pier Damiani dice, Dios habita en María por una cierta identidad. Claro, lo tenía dentro de sí, tenía Dios dentro de sí. En fin, nosotros vemos todo lo que tiene el Espíritu de Dios, todo lo que tiene el Espíritu de amor a la Virgen que ensalzan a la Virgen. Y lo contrario, estamos viendo también como todos los herejes, Nestorio, al principio de la Iglesia negó la maternidad divina, decía que la Virgen era solamente Madre de Cristo. El concilio de Éfeso dijo no, Madre de Dios. ¿Y por qué? Porque una mujer es madre de todo lo que sale de su vientre. Y del vientre de la Virgen salió la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces justamente se le dice Madre de Dios y se condenó la herejía de Nestorio, conservando su virginidad, otro dogma que fue definido por los concilios. ¿Por qué? Porque nada es imposible para Dios. El hombre moderno no tiene la idea de Dios, entonces no entiende la religión. Pero Dios es un ser infinitamente superior y poderoso. Entonces puede hacerle el privilegio de la maternidad y de la virginidad. Dios no es un hombre. Todo esto es el rechazo de la idea de Dios, del sobrenatural, y tratar de rebajar las religiones a cosas humanas. Entonces ya no comprenden los dogmas de la Iglesia. Otros herejes que manifestaron este rechazo, este odio a la Virgen, fueron los albigenses. Ellos también negaron la virginidad, este dogma de la Virgen. Y la Virgen suscitó San Domingo, que predicó contra ellos el rosario y alcanzó la muerte de esta herejía que había hecho tanto daño. Los protestantes, hemos visto, los liberales con su racionalismo. El racionalismo no quiere admitir cosas superiores a las razones. Entonces no admite el milagro, no admite el sobrenatural, ni la historia. Y la Iglesia interviene definiendo dogmas y definiendo verdades que descubren la Virgen. Esto es interesante. La historia es una manifestación de la grandeza de la Virgen. Al principio no se sabía, no se conocía. Es una tesis del Montfort, ella se escondió. Pero la Trinidad se va a servir de la historia para descubrir a la obra maestra, después del cuerpo de Cristo, del alma de Cristo. Cristo, nuestro Señor tiene naturaleza divina y humana, entonces, como persona de Dios, como naturaleza humana, alma y cuerpo creado. Pero la Virgen es pura criatura, persona, alma, cuerpo, creado. Es la máxima obra. Dios la levanta arriba de todos los ángeles para una casi infinita dignidad. Entonces, la historia sirve para manifestar.
Y claro, los enemigos, lo que son de la familia del diablo, del cuerpo místico de Satanás, se echan en contra. Y hemos visto cómo están intentando de meter, por medio de la influencia del modernismo, hasta el interior de la Iglesia, este racionalismo liberal, esta teología de liberación, y tenemos que defender a nuestra madre, defender los dogmas. Y están haciendo estas comisiones mixtas, se estaba diciendo, de DOMB, que fue la comisión que trabajó 6 años, un grupo de casi 50 entre teólogos protestantes y teólogos católicos, para alcanzar una doctrina nueva sobre la Virgen. ¿Y usted cree que van a ensalzar a la Virgen? No, la van a rebajar. Y se fundan sobre 2 principios. Uno, el principio protestante de la justificación por la gracia, por lo cual el hombre no hace nada, todo lo hace Cristo, todo la gracia y la fe. Entonces dicen que la Virgen ya no está del lado de la redención y de la corredención, sino solamente del lado de los que se salvan. Y no, los papas, León XIII, el Papa Pío XI habla de corredención de la Virgen. Es corredentora. Otro principio que utilizan estas comisiones mixtas por meter el error en la Iglesia es el principio de la jerarquía de las verdades. Como que para hacer la unión existen algunas verdades fundamentales y otras que se pueden dejar de lado. A ver, adivine usted cuál es la que se pueden dejar de lado. Justamente, todos los dogmas de la Virgen. Dice que no son necesarios por alcanzar la unidad entre católicos y protestantes. Usted ve los próximos años lo que van a hacer. Siempre la comisión mixta dice que el dogma de la Asunción, el dogma de la Inmaculada, no pertenecen a la expresión común de la fe al momento de la separación con los protestantes. Entonces no se le puede pedir a los protestantes de aceptar estos dogmas si queremos hacer la unión. ¿Usted ve? Más, al final de este documento de DOMB se habla de la conversión de las iglesias. ¿Qué? Que se convierta la iglesia protestante, muy bien. La iglesia católica no se debe convertir. Conversiones de las iglesias. Se ve que están abandonando, dejando la buena doctrina. Niegan, le voy a hacer la lista, la proclamación formal de la maternidad de María. Niegan que sea la Virgen aplastar la cabeza a la serpiente. Minimizan la mediación de María. No es mediadora solamente Jesucristo, dicen los protestantes. Y quieren cambiar hasta la manifestación del culto. Por esto, usted va a ver los próximos años, en los santuarios también, el tentativo de cambiar los cantos, cambiar las estatuas. ¿Qué van a hacer de las estatuas de la Virgen? Dicen que los protestantes no aceptan a la Virgen sola, no solamente en relación a Cristo. Entonces se debe quitar las estatuas donde está la Virgen sola y poner estatuas donde está la Virgen con el niño. Viva las estatuas donde está la Virgen sola. Usted ve la contrarrevolución, lo que debemos hacer nosotros, contra esta idea de minimizar a la Virgen. Quieren presentar a la Virgen como una mujer ordinaria. Critican la primacia de la virginidad sobre el matrimonio, dicen que es igual, no, siempre la Iglesia ha dicho que la virginidad es un estado superior. Critican el triunfalismo de la Virgen, quieren hacer del tratado de Mariología no un tratado independiente, aparte, sino un tratado adentro de otros tratados para disminuir. Empiezan a utilizar un lenguaje protestante equívoco, hablando del primogénito, introduciendo la idea que se está manifestando ahora que la Virgen hubiera tenido otros hijos, o de la paternidad de San José. Esto lo está haciendo. Prepárense ustedes los próximos años a ver, entonces cristeros, ánimo, qué bueno ganar el cielo peleando. Dicen que la virginidad de María se debe entender en sentido espiritual, simbólico, no físico, con firmeza. Y se debe dejar de lado toda la polémica que se han hecho en el pasado entre los católicos y los protestantes. Imagínese usted el Concilio de Trento, qué fuerza que tenía la Contrarreforma por afirmar toda la doctrina católica. Esto se deben dejar. Se debe arrepentir, hasta los papas deben pedir perdón, se debe culpabilizar
Dicen que se debe purificar la memoria y se debe hacer la conversión del corazón al ecumenismo. Otra cosa que pregonan esta comisión de Domberg es el rechazo de la afección popular a la Virgen. Usted sabe, los protestantes son fríos. Usted va en un templo protestante, ¡qué frío! No tiene estatuas, no tiene nada. Mientras usted vio la contrarreforma por reaccionar contra este espíritu de frialdad y tristeza protestante, el arte barroca, riquísima, llena de afecciones. Y ellos, ya ve, el espíritu del demonio, el demonio es triste, aquel que ha perdido el amor. Entonces quieren quitar la afección popular, a ver si le quitan a los mexicanos la afección popular a la Virgen. Entonces multiplique, nosotros debemos ser exactamente lo contrario. La Iglesia Católica, cuando tiene una herejía, afirma la verdad que se quiere negar. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario, aumentar nuestra afección a la Madre de Dios. Quieren también de las apariciones de la Virgen, porque como los protestantes no la reconocen, entonces callarse, ya no hablamos de las apariciones de la Virgen, hablamos de Jesucristo, o cambiar el sentido de las apariciones. Algunos teólogos han dicho, no, por ejemplo, a la casa de Loreto, bueno, pues, importante que sea la casa común de los hombres, no, la casa de la Encarnación de Nazaret, llevada milagrosamente para los ángeles, porque si Dios existe, puede suspender la ley natural, hacer milagros. Entonces quieren cambiar el sentido de las apariciones y examinar bien, dicen, ciertas prácticas locales de devoción a la Virgen y dejarla poco a poco morir, etc. Y luego, con desprecio llaman las devociones dogmáticas. Las devociones dogmáticas. Viva las devociones dogmáticas. Viva las procesiones a la Virgen. Que viva la Virgen de Guadalupe. Entonces, hacer exactamente lo contrario de esto tentativo de disminuir la Virgen. También dicen que los dogmas marianos no tienen fundamento en el Nuevo Testamento. Cuando Pío XII dice, todos los dones y privilegios de la Santísima Virgen están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y entonces, ¿dónde quiere fundar los dogmas de la Virgen? Bueno, en los apócrifos, dicen. Porque son fantasías, que es vida de Cristo, que no tienen ningún reconocimiento de la Iglesia. Quieren también quitar del Via Crucis la cuarta estación, el encuentro de la Virgen. ¿Por qué? Los protestantes utilizan solamente la Biblia, no admiten la tradición como fuente de revelación, la tradición oral. Entonces dicen, el encuentro con la Virgen no tiene explícito referimiento bíblico, claro, pero muchas cosas, ni la Inmaculada Concepción, ni muchos otros dogmas tienen explícito referimiento bíblico, pero la tradición oral, recuérdase que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, antes de haber sido escrito, se transmitió oralmente. Los evangelistas escribieron años después, entonces imagínate cuántas cosas más. La tradición oral conoce de la revelación, pero solamente el Papa es la autoridad que puede decir esto sí, esto no. Entonces quitan del Via Crucis, la cuarta estación, el encuentro con la Virgen, porque no tiene explícito referimiento bíblico. Este es el argumento protestante. Y quieren cambiar también las oraciones a y por María, con oraciones como y con María. ¿Usted ve la diferencia? Oración a María, por María, con... No, oración como María, con María. Y bien, esta es la batalla. Hermanos, si tenemos una dicha, es la de poder defender nuestra Santa Madre, la Virgen, en esta época en la cual, claro, Dios permite las herejías, Dios permite los errores, para que sus hijos, si quieren libremente, puedan ganar méritos, porque aquí estamos, volvemos al principio, en esta tierra solamente, por buscar la gloria de Dios, la gloria del plano de amor de Dios y salvar nuestras almas. Entonces, bendito sea Dios que permita que existan enemigos para concedernos la gracia de luchar por ellas. Y a conclusión, después si tiene preguntas, si el tiempo alcanza, a Fátima la Virgen apareció y dijo, pidió dos cosas. Ella dijo, los últimos medios que la Trinidad va a dar al mundo de hoy son la devoción al corazón inmaculado
y rosario. Mire usted, si desde arriba nos está mirando la tierra y ven la batalla y nos dicen los últimos medios, las armas que van a funcionar en los próximos años, porque va a tener problemas muy grandes aquí a 5, a 10, a 20 años. Si nos avisan que las armas que van a funcionar son la devoción al corazón inmaculado, el rosario, ya sabemos, metémonos en esta luz del Espíritu Santo. Metémonos en esta luz que nos da la providencia. Entonces, devoción al corazón inmaculado significa conocer a la Virgen. Es el momento de empezar a estudiar, no cualquier libro. Tiene muchos libros de la Virgen, pero no tiene valor algunos. Pero tiene algunos libros que tienen un valor altísimo. Dos, le digo, el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis Grignon de Montfort, la universidad imprimió este libro, y las Glorias de María de San Alfonso de Ligorio, la universidad lo está imprimiendo también. Entonces, no pierda tiempo, lea los santos doctores de la Iglesia sobre la Virgen. Entonces usted no pierde tiempo, se va a llenar de este espíritu de María por hacer la batalla de los últimos tiempos, porque ella es la única que tiene el permiso de aplastar la cabeza a la serpiente. Yo vengo desde Europa, de Italia. ¿Se imagina usted la Italia católica, la Europa católica? O aquí no solamente las piedras, las catedrales, los castillos, los monasterios, pero en el alma de los italianos, ¿dónde está la fe? Entonces está llegando un mundo de ateísmo práctico. El comunismo ya no es el muro de Berlín, es la revolución cultural marxista. Entonces, separación del Estado de la Iglesia, divorcio, aborto, homosexualidad, liberalización de la... Está llegando a estos serpientes. Y si desde arriba nos dicen, cristeros, las armas que van a funcionar, devoción al corazón inmaculado y rosario. Bueno, si empezamos a leer, a estudiar, a meditar el Tratado de la Verdadera Devoción y las Glorias de María, y usted se va a llenar del Espíritu de María por hacer esta batalla que se preparan en los próximos años. Es inevitable. Si la revolución mundial va haciendo cosas cada vez más satánicas, divorcio, aborto, eutanasia, homosexualidad, la Iglesia no va a poder estar de acuerdo. El mismo Papa está yendo a los santuarios de la Virgen, se deja ver rezando el rosario, porque come que ahí se está preparando el choque. Entonces, preparámonos. Estudiar a la Virgen y el rosario. Pero padre, el rosario, soy un hombre, esta cosa tan humilde. Ahí es. Porque Dios utiliza cosas tan sencillas, aparentemente humildes. Porque Él es todopoderoso, no necesita de los tanques, de los misiles, de los satélites. No. Quiere nuestra humildad. La Virgen ha sido escogida, Dios ha mirado a la humildad de su sierva, dice la Magnificat. Entonces, este rosario, aparentemente humilde, pequeño. Bien, hermano, si usted todavía no reza ni una Ave María al día, empieza esta noche a rezar una Ave María por esta cruzada. Y si tú ya rezas una, rezas 5. Y si rezas 5, empieza a rezar 10 hasta llegar a las 50 Ave María todos los días, lo que nos pide la Virgen a Lourdes, a Fátima. Y no es mucho. Si usted calcula que cada día y noche tenemos 24 horas, hacemos el cálculo. 8 horas para dormir, de acuerdo. 8 horas para trabajar, 16, bueno. Para comer, 3, 19, bueno. Te quedan todavía 5 horas. 3 horas para diversiones. 4 horas por tus diversiones. 4 horas y 45 minutos por tus diversiones y no tiene 15 minutos para hacer la gloria de Dios y salvar tu alma. No será la culpa de Dios. Dios que nos ha creado, nos da la vida, nos da el oxígeno, el sol, la comida. Si las criaturas son bellas y nos hacen gozar, el amor de agradecimiento. Padre nuestro que está, el pan cotidiano, a Dios te salve. 15 minutos. El rosario es el resumen de la religión, los misterios de Cristo, las oraciones más bonitas, Padre nuestro, Ave María, el credo, el Dios te salve reina. Entonces, hermanos, aprovechando este congreso, conscientes que la batalla se está haciendo, viendo que la historia es
el choque entre el amor y la exaltación a la Virgen, el odio y la disminución de la Virgen, usted sabe que deben tomar posición. Se debe empezar esta cruzada, y la gracia que le pedimos aquí a México, donde apareció la Virgen de Guadalupe, en estos 150 años, aniversario de la aparición de la Virgen de Lourdes. Así sea. Ave María Purísima. A continuación vamos a leer la relatoría. La Santísima Virgen es la Madre de Dios. En razón de su maternidad divina, tiene estrechas relaciones con las divinas personas, con el Padre por el consentimiento de la Asunción, con el Hijo por darle su humanidad, con el Espíritu Santo por su fecundidad divina recibida. Por ser Madre de Dios es causa de su Inmaculada Concepción, definida por Pío IX en 1854, su virginidad perpetua, definida en el Concilio de Letrán, su asunción al cielo, afirmada por Pío XII. La Iglesia, única depositaria de la verdad católica, apostólica y romana, al igual que Dios, sigue exaltando a la Virgen María a través de los dogmas de la Inmaculada Concepción. La virginidad y su asunción a los cielos. Esta contrarrevolución será la triunfadora al final de los tiempos. Ella misma, en Fátima, así lo aseveró: al final, mi corazón inmaculado vencerá. La revolución mundial se ha concretizado en 3 revoluciones: humanista, protestante, liberal y comunista. Revolución humanista, su fin es minimizar la gracia. Pío XII la llamó naturalismo humanista. Revolución protestante, niega los dogmas marianos, engendra la revolución católica liberal, la Mené. Esta engendra la revolución modernista condenada por San Pío X. La revolución protestante desprecia a la Virgen, quitando completamente el culto mariano. Engendra la revolución jansenista y a su vez engendra la revolución modernista condenada por San Pío X. Revolución liberal y marxista. Rechaza la divinidad de Cristo, destruye el amor a la Virgen y promueve el ateísmo. La revolución mundial ha infiltrado a la Iglesia, produciendo los católicos liberales y los católicos comunistas. Por ello, muerto San Pío X, el modernismo religioso ya no es condenado en la Iglesia. Por tal razón, los dogmas marianos son atacados desde el interior de la Iglesia. El método de ataque es a través de la revolución antifilosófica, revolución antilitúrgica, revolución antitridentina, revolución antieclesiástica, revolución antiproselitista, revolución antidoctrina social, etc., que son comisiones mixtas de teólogos modernistas: vergüenza del pasado, colegialidad, libertad, igualdad y fraternidad, derechos humanos. Manipulan los modernistas la Sagrada Eucaristía utilizándola como fundamento ecuménico. Con firmeza, nosotros negamos este error y repetimos con todos los papas: el único centro de unión de la Iglesia romana es sola, exclusivamente y para siempre, la doctrina del magisterio romano, con su unidad doctrinal infalible e irreformable, y no la Santa Eucaristía. Muchas gracias. Muchas gracias, Reverendo Padre Julio María. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco otorga el presente reconocimiento al Reverendo Padre Julio María por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Sagrada Eucaristía y Virgen María, celebrado el 8 a 10 de octubre del 2004. Guadalajara, Jalisco, México. Ciencia y Libertad. Firman el licenciado Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector de nuestra institución, y el señor Omar Garibo Cárdenas, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco. Entregamos también un rosario al Padre.